¿Será posible que los seres humanos tengamos la capacidad de volar como Superman o que en el pasado nuestros antepasados tenían precisamente esta habilidad de surcar los cielos y volar tal cual lo hace Goku, Superman y otros superhéroes que desafían las leyes de la física? Antes de entrar en materia, un poco de contexto. Resulta que hace unos días subimos este video, un archivo X del 2009, en donde supuestamente un hombre que paseaba a su perro mientras lo filmaba logró captar a una madre y a su hija en medio del bosque. Pero resulta ser que la niña prácticamente estaba practicando sus técnicas de vuelo tal cual como Goku, como Gohan, como Krillin, porque son alusiones a las que hicieron precisamente en los comentarios. El video generó mucha división. Algunas personas incluso pensaron que era fake, opinaron esto, otros aludieron de que este video era la publicidad de un parque temático, pero algunas otras personas pensaron que esta sería una posibilidad para el ser humano si el ser humano verdaderamente pues aprendiera a elevar su conciencia. Nosotros tendríamos la capacidad de desafiar las leyes de la física si pusiéramos en práctica ciertas condiciones espirituales y de alguna manera logramos evolucionar nuestra relación con la realidad que nos rodea. Pues bien, vamos a entrar en materia, porque esto, si lo analizamos de cierta forma, pudiera ser no tan descabellado. Y es que de hecho, en muchas, vamos a llamarle culturas, religiones, prácticas espirituales, pareciera haber indicios de que los seres humanos, si trabajáramos de cierta forma nuestra espiritualidad y nuestra elevación de conciencia, habría ciertas capacidades que pudieran desafiar las leyes de la física. Iniciemos en concreto con algo que les quiero compartir que me llamó mucho la atención. En uno de los tantos libros que se trata la vida de Buda, en uno de los tantos libros que aparentemente son su biografía, se relatan diferentes pasajes en donde Buda realizó muchos milagros que parecieran de alguna manera desafiar las leyes de la física. Incluso se habla acerca de que Buda podía transportarse. Hay un relato en donde Buda se transporta de una parte del río al otro en frente de miles de personas que lo seguían. En esos relatos existe uno en particular que tiene que ver con el tema que ahorita estamos platicando, y es que los seguidores de Buda, digamos, sus ascetas, sus monjes, no sé cómo llamarlos, quienes eran sus aprendices, en algún momento bajaron a un pueblo. En este pueblo existía una feria o un festival en donde había un desafío. Había un mástil que era sumamente alto y en la parte de arriba de este mástil existía un objeto el cual quien lograra bajarlo del mástil iba a ganarlo. Muchas personas intentaron alcanzarlo subiendo o escalando el mástil. Para uno de los seguidores de Buda se le hizo fácil simplemente utilizar las enseñanzas que el maestro Siddhartha Gaudama les había enseñado, y lo que se relata en este pasaje es que aparentemente este monje o este seguidor de Buda logró desafiar las leyes de la física y logró flotar. De esta manera alcanzar el objeto y poder ganarlo. Lo curioso viene a continuación. Según se relata en este pasaje, Maestro Buda les llama mucho la atención, los regaña, les dice que las enseñanzas que se les han dado y las habilidades que han adquirido gracias a la elevación de su conciencia no son para ser utilizadas de manera frívola o mundana, sino que todo esto debe de servir para profundizar más en el universo y de alguna manera convivir y congeniar de mejor forma con la realidad que les rodea, como si de alguna manera estuviera prohibido para estos monjes, a pesar de que tienen las capacidades de desafiar las leyes de la física que nosotros conocemos, ellos tienen prohibido violentarlas de manera, vamos a decirlo, no esencial, no espiritual, no puede utilizarse como nosotros pudiéramos presumirlo, quizá como aparecen en los cómics o en las películas. Lo curioso es que esta misma enseñanza se comparte en el Kybalión por parte de los maestros hermetistas, que advierten que el ser humano tiene capacidades para de alguna manera superar o trascender las leyes de la física que nosotros conocemos. Sin embargo, no deben de ser violadas de manera cotidiana. Es decir, sí se puede hacer, pero no se debe de alguna manera porque eso alteraría el orden natural de nuestra realidad, de nuestra propia existencia. Pero de que la capacidad como seres humanos la tenemos y tenemos de alguna manera la posibilidad de desarrollarla,
Eso sería un hecho. Ahora, evidentemente, existen leyes universales que de alguna forma nos impedirían a nosotros violentar las leyes de la física simplemente para usarlas pues de manera poco espiritual, por decirlo de una forma. Ahora, hay algo curioso. Si a esto le sumamos las descripciones bíblicas de seres alados conocidos como ángeles que abiertamente podían volar, tendríamos que preguntarnos si estos ángeles no eran seres humanos que simplemente tenían la elevación espiritual y la elevación de la conciencia suficiente para poder desafiar las leyes de la física. Para los ufólogos ha sido fácil explicar que estos ángeles eran, interpretados o descritos con alas porque pudieran ser seres extraterrestres que utilizaban tecnología y que la única forma de comparación que tenían nuestros antepasados era comparar a estos alienígenas que volaban con aves. Pero ¿y si no eran seres alienígenas? ¿Y si verdaderamente eran personas que tenían la habilidad de volar, ya sea por su elevación de conciencia y por su elevación, no sé, espiritual, tenían esta capacidad y este conocimiento que describen los maestros hermetistas o hasta el propio maestro Buda, que se puede de alguna forma practicar y llegar a dominar las leyes de la física para poder desafiarlas? Y es que esto cobraría mayor trascendencia si lo comparamos con uno de los pasajes bíblicos, pues uno de los más mencionados y más importantes que existen acerca del Maestro Jesús. Un pasaje que describe al Maestro Jesús caminando sobre las aguas. E incluso creo que le dice a uno de sus apóstoles que lo siga y este se hunde y Jesús le dice que no pudo caminar sobre las aguas porque le faltó fe. Sé que religiosamente esto se habla acerca de, no sé, superar cierto tipo de situaciones negativas que inundan nuestra vida, pero sí hay que preguntarnos si lo tomamos de forma literal, si lo que están describiendo aquí los supuestos evangelistas, quienes hicieron precisamente los textos bíblicos del Nuevo Testamento, es abiertamente a un Jesús flotando sobre el mar, cuya única descripción que se le ocurrió decirles es, pues estaba caminando sobre las aguas. ¿De qué otra forma pudieran explicar que Jesús estuviera flotando o volando sobre un mar agitado? Y seguramente Jesús les estaba tratando de enseñar los secretos para dominar todos estos leyes de la física y poder desafiarlos. Sin embargo, los apóstoles nunca llegaron al nivel del Maestro Jesús y nunca estuvieron tan preparados como para poder lograrlo. Y por eso el apóstol que supuestamente intentó hacer lo mismo que el Maestro Jesús se hundió. Pero aquí abiertamente nosotros pudiéramos interpretar que Jesús no estrictamente estaba caminando sobre las aguas, porque no hay forma de caminar sobre algo que no es sólido, sino que abiertamente el Maestro Jesús, al igual que los discípulos de Buda, al igual quizá que el mismo Buda y los maestros hermetistas, estaba desafiando las leyes de la gravedad y estaba flotando. Obviamente, para Occidente esto es ciencia ficción, pero para Oriente esta posibilidad se describe como mente sobre materia. Y es que hay muchos monjes, por ejemplo, monjes que son capaces de, en condiciones adversas de mucho frío, elevar su temperatura corporal para mantenerse caliente. Hay otros monjes que logran desafiar las leyes físicas, por ejemplo, doblando cuchillas o doblando lanzas simplemente con el poder de endurecer sus propias pieles. Y para Oriente no es nada extraño dentro de sus tradiciones y dentro de sus leyendas la capacidad para sus ancestros de poder flotar, de abiertamente poder volar. Para Occidente esto simplemente es una ficción, pero en parte podría deberse a que a nosotros nunca se nos ha permitido llegar a entender estas prácticas y elevaciones de conciencia. Pero se imaginan ustedes que verdaderamente los seres humanos dentro de nuestra mente exista algún switch, algún interruptor, alguna forma de entender este mundo y nuestro entorno que nos permita volar como Superman, que nos permita surcar los cielos, y podría estar este secreto, este acceso a esa posibilidad dentro de nuestro pensamiento y dentro de nuestra mente en las prácticas espirituales y elevación de conciencia que vienen del Oriente. No sé qué piensan ustedes, pero insisto, son muchos los testimonios, son muchos los escritos, son muchas las religiones y prácticas espirituales que advierten que sí, los seres humanos tendríamos la posibilidad y la capacidad de volar.